Gracias amigos por estar en este nuevo encuentro con la ciencia. Estamos con el doctor Osvaldo Ramírez Baca, investigador, biólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, del Departamento de Ciencias Biológicas y Fisiológicas de la Facultad de Ciencias y Filosofía. Vamos a entrevistar al doctor Osvaldo Ramírez sobre un tema que ha surgido esta última semana, porque nos dimos con la sorpresa en nuestros estudios que estamos haciendo en los manantiales de la Costa Verde. Nos encontramos con camarones justo a 2 metros del mar, debajo de unas piedras. Nos sorprendió porque, caramba, camarones en un pocito que es en realidad un manantial. Este manantial recibe agua de los Andes, viene por debajo de nuestros pies, es en el acuífero de Lima, en la meta freática. Antes había chorrillos, allí muchos chorrillos, por eso le llaman chorrillo el departamento, el distrito. Quedan todavía algunos rezagos de esas aguas en justamente estos pocitos al borde del mar. ¿Cómo es posible que allí hayan llegado camarones? Al principio pensábamos, qué curioso, ¿es posible que los camarones vengan por el subsuelo, filtrándose por algún río subterráneo? ¿Eso es posible? Entonces acudimos al doctor Osvaldo Ramírez, quien conocemos hace mucho tiempo, pues él investiga esto. Y la pregunta es esa, doctor Ramírez. Bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, sí, el ciclo biológico del camarón de río, Crifiops cementerius, es uno de los más complejos que conocemos. Como todos sabemos, el camarón es un artrópodo típico de aguas dulces, de los ríos, pero cerca ya al verano, en los meses de noviembre, diciembre, comienza una migración hacia el mar, justamente con el propósito de que las hembras puedan depositar sus huevos en las zonas de los estuarios, en las zonas salinas, que reúnen las condiciones apropiadas para que las larvas puedan desarrollar su ciclo biológico. Y además es interesante porque estando ya en el estuario se genera la oportunidad que a través del mar justamente las larvas puedan comenzar procesos de dispersión y de esta forma poder colonizar otros ríos que se encuentran en la costa occidental de Sudamérica, ¿no? Desde Chile hacia aproximadamente la latitud 10 en el norte del Perú. Muy bien, y tenemos a Frida Ávila, que se contactó inmediatamente de ver nuestra fotografía del camaroncito, y ella se contactó porque está estudiando los camarones en relación con un tema que no es biológico en realidad. Frida, ¿cuáles son tus preguntas que tienes al doctor Osvaldo Ramírez? Tiene un paquete de preguntas, no sé si se puede, sí, en el micro. Bueno, conversando con mi asesora, ella me había sugerido hacer unas 4 preguntas puntuales, ¿no? La primera es, ¿cuál sería el ancho y la longitud mínima para poder recrear el hábitat de los camarones en el río? Asumiendo que el río Rímac está descontaminado, obviamente. La segunda es, ¿cree usted que sería posible criar camarones aguas abajo del puente del ejército? La tercera es, ¿sería necesario que los camarones lleguen hasta la desembocadura del río Rímac? Y la última, aunque ya se ha estudiado un poco sobre ello, es ¿cuáles serían las condiciones físicas y químicas para el desarrollo de los camarones que se han encontrado en la playa de Agua Dulce? Ok, muchísimas gracias. Son muchas preguntas, vamos a tratar de irlas respondiendo y si olvido alguna parte, agradecería que me la hagan recordar, ¿no? Uno de los grandes problemas que existen con la crianza de este camarón, Crifiops, es que requiere un ciclo biológico muy complejo, ¿no? Como había mencionado en la primera intervención, es una especie que se caracteriza por ser eurialina, es decir, una especie que puede tolerar diferentes concentraciones de sales.
principalmente durante sus estadios larvarios. Y esto fundamentalmente porque a través de los millones de años de evolución, los camarones han podido desarrollar estrategias fisiológicas, ecológicas, adaptativas, para poder sobrevivir en un ambiente extremadamente cambiante como es el cauce de los ríos, ¿no? Sabemos que muchos ríos en la costa del Perú, en la costa norte sobre todo, cambian o varían sustancialmente sus caudales de agua, y esto obliga de alguna manera a que las especies que viven en estos ríos tengan que desarrollar estrategias para poder sobrevivir a lo largo del año, ¿no? Y más o menos desde el punto de vista evolutivo, eso es lo que ha venido ocurriendo con el camarón. El camarón en su estadio inicial, en su estadio de huevo, digamos, eclosiona en el estuario, prácticamente en una concentración de agua muy muy salina, y a partir de ahí se genera una etapa relativamente corta de dispersión a lo largo del mar, hasta que pueda encontrar alguna fuente de agua dulce, que es probablemente lo que ha ocurrido en el descubrimiento que han hecho ahora en la Costa Verde, ¿no? Pero ahí las olas tienen que caer, digamos, un poquito. Así es, así es. Probablemente hay una serie de puentes de conexión entre el mar y estos cuerpos de agua, ¿no? Si no es un pequeño curso de agua que desemboca en el mar, pueden darse probablemente algunos canales, ¿no? O por ejemplo ahora que hay un oleaje muy fuerte, uno puede ver que las olas arrastran cierta cantidad de agua hasta estos cuerpos, que permite que estas pequeñas larvas puedan encontrar un lugar adecuado para comenzar o para proseguir su desarrollo, ¿no? Obviamente el desarrollo se va concretando en la medida en que la larva comienza a migrar ahora río arriba, es decir, en el camino de regreso. Y justamente la gradiente de salinidad que se establece en un río que desemboca en el mar va generando la oportunidad de que los niveles de salinidad hayan sido adoptados por la especie a través de la evolución como mecanismos para saber el camarón en qué momentos debe ocurrir las mudas, y estas mudas van propiciando el crecimiento del animal, ¿no? Por eso los especímenes más grandes se encuentran en las partes más altas de los ríos, ¿no? Cercano a los 1500, o incluso en algunas zonas del sur del Perú hasta los 2000 metros de altura. Esa complejidad biológica ha sido muy difícil de recrear en términos de cautiverio, ¿no? A diferencia de otras especies de crustáceos como Macrobrachium, por ejemplo, que se puede desarrollar todo un sistema de crianza en un lugar relativamente cercano, ¿no? Este camarón es un camarón que ha resistido una serie de dificultades ambientales, ¿no? Es una especie que ha sido bastante utilizada desde tiempos pre-incas incluso, pero que ahora se enfrenta a un desafío mucho más agresivo, que es el deterioro de su hábitat, la pérdida de los volúmenes de agua que están de alguna manera, y la sobrepesca que está de alguna manera, digamos, poniendo en riesgo la viabilidad de la especie. Más preguntas. Un poco más fuerte y cerca al micro. Ya. Entonces, hemos comprobado, de acuerdo a su respuesta, de que ellos no han necesitado ocupar todo el largo del río para poder completar su desarrollo. Entonces, no, más bien todo lo contrario, o sea, requieren prácticamente gran parte del cauce del río para poder completar su desarrollo. Ahora, hay esfuerzos de varias instituciones, tanto en Perú como en Chile, de generar un sistema que pueda, tratar de completar el mayor rango posible de este proceso de crecimiento del camarón, ¿no? Y lo que se hace fundamentalmente es se cosechan poslarvas, que son estadios bastante iniciales del camarón, se llevan a estanques
y a partir de ese estadio se desarrolla, digamos, el crecimiento de la especie para después ya aprovecharla en términos económicos, ¿no? O sea, sería una cosecha de larvas para colocarlo en un ambiente dulce cercano a la playa. Así es. ¿No? Ahí entraría ya, digamos, el ser humano en la cadena. Exactamente, ¿no? Ahora, hay grandes esfuerzos por tratar de cerrar el ciclo completo, tratando... ¿En qué lugares del Perú se está haciendo este esfuerzo? Hay un esfuerzo importante que se comenzó a hacer por parte del Ministerio de la Producción, ¿no? Lamentablemente el centro que estaba ubicado en Tambo de Mora fue destruido por el terremoto de Ica, pero actualmente hay un esfuerzo importante por la empresa privada en el río Cañete, y hay otro por la Universidad Científica del Sur también en el río Mala, ¿no? En fin, hay varios esfuerzos en Chile, también hay en la zona norte, pero en realidad las actividades más intensas en términos de manejo del camarón de río se da a través del repoblamiento de los ríos, ¿no? Que es justamente obtener las larvas, las poslarvas de los ríos, principalmente de los ríos de Arequipa, que es donde hay una densidad bastante más alta, y a partir de esa cosecha trasladarlos a otros ríos y sembrarlos, ¿no? Osvaldo, francamente este asunto es muy interesante, pero viene en la historia la actividad minera que ha matado al río. Yo me pregunto, si no hubiera tanta contaminación, el río, las larvas subirían pues hasta, no sé, hasta San Mateo, y tendríamos una gran actividad de producción de camarones y de repente tendríamos más plata que la minería. Claro, el camarón de río es la especie, el crustáceo, digamos, la especie hidrobiológica de agua dulce más importante del Perú, ¿no? No hay ninguna otra especie de río que tenga la importancia socioeconómica que tiene el camarón de río. Desafortunadamente el hábitat viene siendo fuertemente impactado, ¿no? Y una de las razones por las cuales existe disminución y en este momento desaparición del camarón en un río como el río Rímac es justamente el tema de la fuerte contaminación, ¿no? Entre ellas la contaminación minera. Bueno, te agradezco mucho por esta entrevista valiosa. Te rogaría que nos mantengamos en contacto para que nos sigas ilustrando, también sugiriendo a los empresarios de invertir en esta actividad que me parece fundamental, ecológica y un poco contracorriente a las actividades actuales de la minería de la cual vamos a ocuparnos en algún momento. Gracias, Osvaldo. Gracias, muchas gracias. Regresamos.